Bendiciones, ¿cómo están? No sé si ustedes han oído hablar la historia de el levita y su concubina. Yo creo que sí, es una de las historias más grotescas que están en la Biblia, pero yo no les vengo a hablar en sí de esa historia, sino de un proceso que hubo a partir de esta historia. Eh, los que hicieron, digamos que los que hicieron todas estas cosas atroces fueron los de Gabaa, así se llama este pueblo, y con este pueblo habitaba una de las tribus de Israel, que es la tribu de Benjamín. Ellos no tuvieron nada que ver, pero yo los animo a que vayan y lean esa historia para que entiendan, ¿no? Lean todo el contexto para que ustedes puedan entender a dónde yo los quiero llevar. Eh, Cuando todo Israel recibió el mensaje que este levita envió, los pedazos de esta mujer que murió, de todo el Israel se unió, dice que eran como un solo hombre, e iban a pelear en contra de Benjamín. O sea, ellos lo que querían no era en sí pelear contra Benjamín, sino que querían que Benjamín entregara a los de Gabaa, a los que a los que habían hecho este hecho atroz, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, Benjamín se negó, no quiso meterse en problema con ellos y entonces decidieron que pues también los de Benjamín iban a tener que pagar, ¿no? Entonces, todo Israel, las 11 tribus, eh, o 10, porque no van incluidos los levitas, ¿no? A la guerra, pero las otras 10 tribus entonces iban a luchar, iban a pelear, iban a guerrear contra los de Gabaa y ahí por supuesto iban incluidos los de Benjamín. Entonces, bueno, la historia yo los animo a que lo lean, pero yo quiero hablarles en sí de ya cuando estaban ahí a punto de pelear, o sea, no todo lo que pasó antes, sino ahí en el meollo del asunto, cuando todos estos se iban a dar, ¿no? Con todo, yo quiero que ustedes lean conmigo y entiendan, no sé si ustedes lo vean de la misma manera que yo, pero a mí me llamó la atención cómo actuó el pueblo y cómo nos dejan una enseñanza de cuál debería de ser nuestra postura a la hora de ir a la guerra, a la hora de ir a la batalla, sea espiritual, sea una situación pues en lo físico, no de que vamos a ir a agarrar con alguien o a pelear, no, sino que a veces hay peleas, hay guerras que no necesariamente son contra una persona, sino que son situaciones y que nosotros tenemos que saber cómo vamos a actuar, qué pasos vamos a dar, cuál es la forma ideal en la que yo voy a llegar delante del Señor para poder vencer, para que el Señor me dé la victoria. Entonces, el pueblo de Israel se unieron y lo que eso está en el capítulo 20. Vamos a leer en el 17. Dice, sí, en el verso 17 dice, y fueron contados los varones de Israel, o sea, todas las tribus reunidas ahí, fuera de Benjamín, 400,000 hombres, que sacaban espada todos estos hombres de guerra, dice. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios. Ese fue el primer paso que ellos dieron. O sea, si uno lo lee, dice, oh, qué bueno, ¿verdad? Que tomaron en cuenta a Dios. Dice, fueron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, oigan lo que le consultaron, ¿quién subirá de nosotros? El primero, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? ¿Quién subirá de nosotros? Esa era la pregunta que le hacían al Señor. Y el Señor pues contesta, Judá será primero. Judá significa alabanza. Hay un canto que, bueno, yo hace tiempo me lo aprendí y dice algo así como Judá primero y la batalla se ganará Judá primero y al enemigo se vencerá. Y bueno, con alabanza, dando gloria al Hijo, primero suba Judá. Entonces hay un mensaje ahí. El Señor dijo, Judá subirá primero.
que si lo entendemos nosotros en lo espiritual, sabemos que significa alabanza. Entonces yo quiero que presten mucha atención y por ahí vayan meditando. Dice, se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. O sea, se dio la batalla y a pesar que de todo Israel habían 400,000 hombres, que de Benjamín solo eran 26,000, eso está en el verso 15. Imagínense, eran 26,000 hombres contra 400,000 hombres. O sea, algo súper, totalmente una gran diferencia. Era para que Israel se los comiera vivos a todos, ¿no? Pero sin embargo, dice que Benjamín, que eran muy pocos comparado con Israel, derribaron ese día 22,000 hombres de los de Israel. 22,000 hombres, o sea, casi el número que ellos eran. Entonces, en el verso 22 dice, mas reanimándose el pueblo, o sea, se animaron, tomaron nuevas fuerzas, los varones de Israel, miren lo que hicieron, volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Cuando le preguntaron al Señor que quién iba a ir primero, el Señor dijo Judá. Entonces, el siguiente día, pues ellos vuelven a ordenar la batalla otra vez ahí. Y dice en el verso 23, porque los hijos de Israel subieron, miren lo que hicieron. O sea, después de que cayeron 22,000 hombres, dice que el pueblo de Israel subieron y lloraron delante del Señor hasta la noche. O sea, estaban cansados, defraudados, desolados, tristes por esa pérdida que habían tenido y cómo era posible que siendo ellos tantos no pudieron vencer. Entonces ellos dicen que lloraron delante del Señor hasta la noche y consultaron nuevamente al Señor diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Entonces yo quiero que ahí pongan atención porque la primera vez no le preguntaron al Señor si debían pelear contra ellos, sino que le dijeron, ¿quién irá de nosotros primero? Y el Señor pues les dijo, irá Judá. Pero ahora la pregunta es, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les respondió, subid contra ellos. Por lo cual, dice, se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel. Imagínense, ya llevaban 40,000 hombres, porque el anterior habían sido 22,000 y ahora 18,000. Ya ellos llevaban 40,000 hombres que habían pues derrotado, habían matado. Entonces, imagínense, el segundo día, si el primer día estaban tristes, desanimados y aún así fueron y dice que lloraron hasta la noche delante del Señor, ahora ellos iban quizás pues con más ánimo, más esperanzas, ¿no? Porque le preguntaron al Señor y el Señor dijo, pues suban contra ellos. Entonces en el versículo 26, subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Oigan qué interesante lo que hicieron. Y lloraron y se sentaron allí en presencia del Señor y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Eso es lo que tuvieron que haber hecho la primera vez. Ahora vinieron con un corazón distinto. Lo que trajeron fueron holocausto, hicieron ayuno, se prepararon, o sea, vinieron, pienso yo, sí con un corazón triste por todo lo que había pasado, quizá derrotados, pero sin embargo vinieron con un corazón dispuesto, con un corazón que necesita la presencia de Dios.